Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este evento ¿Aceptan manuscritos? Publicar en español en tiempos de pandemia. Les saluda Lucía Orellana Macela, estudiante del segundo año del programa de maestría en Escritura Creativa en Español de la Universidad de Nueva York. Esta es la primera vez que los estudiantes estamos oficialmente a cargo de un evento de esta serie, Creative Writing in Spanish, al cual le continuarán en los próximos años eventos organizados por las siguientes promociones de estudiantes. Agradecemos al programa de escritura creativa, Rubén, Mariela, Lila por el apoyo, al King Juan Carlos Center. Este ha sido un trabajo de equipo con los compañeros del programa. Un saludo muy cordial a nuestras invitadas e invitado, Silvina López Medín de Ugly Duckling Press, Olga Martínez y Paco Robles de Editorial Candaya y Andrea Montejo de la agencia literaria Indent. Muchas gracias por estar aquí. El grupo que originó este evento, el núcleo de la audiencia, a quienes esperemos se estén sumando otras personas interesadas, somos escritores emergentes, por decirlo de alguna manera, de la maestría. Algunos ya con publicaciones, otros explorando las posibilidades en esta área. Escritores basados aquí en los Estados Unidos y procedentes de diversos países, como México, Chile, Ecuador, Colombia, etc. Escritores de narrativa, poesía, no ficción, teatro y escritores que interconectan los géneros que derrumban las paredes entre ellos. Varios hemos iniciado también trabajos de traducción, uno de los talleres que ofrece el programa. Publicar en español en tiempos de pandemia. Como el resto del planeta, hemos padecido la gama de emociones e incertidumbres generadas por la pandemia y el subsecuente confinamiento y otras restricciones. El dolor y la muerte afectando más duramente precisamente a quienes más necesitan, a los grupos más precarios, aquí y en nuestros países. Y nos preguntamos también, por supuesto, luego, ¿qué nueva normalidad surgirá al final, cualquiera que éste sea, de este periodo? Como personas que amamos leer los libros, queremos que existan, que continúen existiendo vigorosas editoriales independientes. Como escritores emergentes, también nos preguntamos cuál será la nueva normalidad en el mundo de la publicación, cómo ha sido afectada la publicación, venta de libros y qué podrían hacer en la presente situación las y los escritores interesados en difundir y publicar sus trabajos. Así, hemos convocado a estos invitados para examinar este panorama. Empezamos con una breve presentación de los participantes a cargo de Lenny Flores, compañera de la maestría. Luego conversaré con los invitados. A continuación tendremos preguntas del público y finalmente haré un breve cierre del evento. Gracias nuevamente por estar aquí. Ahora los dejo con Lenny Flores. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta conversación con destacadas creadoras, editoras y agentes del medio literario, personas que conocen muy bien el discurso editorial desde la gestación de la idea creativa hasta su publicación y traducción. Esta noche tenemos como invitados a Olga Martínez Dasi, Barcelona, 1959, se licenció en Filología Española y fue profesora de Lengua y Literatura. Es autora de la serie de libros de educación secundaria Crisol, publicada por Vicens Vives, junto con Francisco Robles. Ha dirigido la editorial Candaya desde su fundación en 2003, que ha publicado más de 100 títulos, con un enfoque especial en los autores latinoamericanos y la nueva ficción española. Ha participado como ponente en diferentes congresos internacionales, másteres relacionados con la literatura y el mundo editorial en países como Argentina, Colombia, Ecuador, España, México y Venezuela. Francisco Robles Ortega también nos acompaña, Jerez de la Frontera, Cádiz, 1957, licenciado en Ciencias de la Educación y profesor de Lengua y Literatura, autor de la serie de libros de educación secundaria Crisol, publicada por Vicens Vives, junto con Olga Martínez, dirige desde su fundación en 2003 la editorial Candaya, que lleva publicados más de 100 títulos, como ya habíamos mencionado,
También fue creador del portal de literatura hispanoamericana sololiteratura.com. Ha participado en diferentes congresos internacionales y másteres relacionados con la literatura y el mundo editorial en países como Argentina, Colombia, Ecuador, España, México y Venezuela. También está con nosotros esta noche Silvina López Medín. Nació en Buenos Aires y vive en Nueva York. Publicó los libros de poemas La Noche de los Bueyes, Madrid, Visor, 1999, Premio Internacional de Poesía a la Creación Joven de la Fundación Loeb, Esa sal en la lengua para decir manglar, Buenos Aires, del DOC 2014, traducida al inglés, y 62 brazadas, Sindo y Gafuri, 2015. En 2020, su libro Excursión será publicado bajo la luna. Excursión obtuvo Oversound Chapbook Prize. En el 2020, su libro híbrido Poem That Never Ends obtuvo el premio Essay Press y será publicado en 2021. Su obra de teatro Exactamente bajo el sol se estrenó en el Teatro del Pueblo y recibió el tercer premio de obras de teatro del Instituto Nacional de Teatro. Andrea Montejo, nacida en Colombia. Andrea se graduó de la Universidad de París 4, Sorbonne. Empezó su carrera en el mundo editorial HarperCollins de New York, donde fue una de las fundadoras de Rayo, el sello de libros latinos y en español de la compañía, responsable por la publicación de cerca de 30 títulos por año. Andrea se enfocó en traer a los Estados Unidos las obras de autores de España y Latinoamérica. En 2007, ella fundó Indent Literary Agency, donde representa globalmente a autores de habla española, portuguesa e inglesa. Ahora no resto más del valioso tiempo que tenemos con nuestros invitados y paso a darle la palabra a Lucía Orellana, a quien agradecemos por haber hecho posible esta conversación. Muchas gracias, Leni. Empecemos con, aparte de lo que se ha dicho en sus biografías, ¿nos pueden contar un poco de ustedes, los orígenes, el proceso, las rutas que los han llevado a donde están ahora en lo que se refiere al ámbito de la publicación, el mundo de los libros? ¿Podríamos empezar con Silvina? Bueno, muchas gracias, Lucía. Yo soy editora de la editorial Ugly Duckling Press, que es una editorial independiente con base en Brooklyn, que existe hace 25 años, lo cual es un logro para una editorial que se enfoca principalmente en poesía y que tiene también un gran foco en traducción. Yo llegué a Ugly Duckling Press porque vine a vivir acá hace 5 años desde Argentina a Nueva York y buscaba tener una experiencia editorial y me interesó en particular la difusión de autores latinoamericanos que hace Ugly Duckling Press, y que eso era algo inusual. O sea, al llegar acá me di cuenta que solo el 3% de lo que se publica en Estados Unidos es en traducción, y dentro de ese 3% solo el 15% es poesía, o sea que estamos en un porcentaje muy mínimo, y eso incluyendo todas las lenguas, o sea, el porcentaje del español es aún menor. Ugly Duckling tiene 2 series que publica autores latinoamericanos. Una se llama Lost Series, que es... publica autores que no han sido antes traducidos, y otra serie que se llama Señal, que es específica de autores latinoamericanos contemporáneos, y que son unas plaquettes. Eso fue lo que me interesó, y yo trabajo ahí principalmente como editora de los libros bilingües de autores latinoamericanos. Ok, muchas gracias. Olga y Paco. Cuéntenos. Pues Candaya nació en el año 2003 y siempre explicamos que es fruto de una doble fascinación. De una fascinación por un poeta paraguayo que conocimos en Asunción. Es una fascinación que tiene espacios, un cafetín en Asunción y un pequeño apartamento en el barrio de Once de Buenos Aires. Y conocimos a este poeta paraguayo que había vivido toda su vida en Buenos Aires, exiliado de la sucesión de dictaduras de Paraguay del siglo XX, y nos quedamos fascinados de su poesía
y de él, ¿no? De él como personalidad. Ese pequeño apartamento era una concentración de toda la poesía latinoamericana del siglo XX, ¿no? Con cosas valiosísimas, ¿no? Y luego, al año siguiente, en otro viaje a Venezuela, descubrimos a un escritor venezolano, Enodio Quintero, y también nos sorprendió mucho esa literatura que él tenía, ¿no? De una gran modernidad, pero muy anclada en el mundo andino. También ahí hay unos espacios, la Plaza Bolívar de Mérida, el Hotel San Francisco, el Hotel Las Nubes de Vilamatas. Fuimos a ese viaje siguiendo un artículo de Enrique Vilamatas y bueno, al regresar a casa descubrimos varias cosas, que Enodio Quintero era un secreto muy guardado entre una pequeña minoría de enterados, entre los que estaba Enrique Vilamatas, que siempre decía que era el mejor escritor latinoamericano, venezolano del siglo XX, pero que era totalmente desconocido en nuestro país, y también descubrimos que nunca un poeta paraguayo había sido publicado en España. Eso fue un choque muy grande, después de 500 años de relación, que nunca un poeta paraguayo hubiera sido publicado, y pensamos que había un espacio que nosotros lo entendíamos como una especie de restitución, ¿no? Nosotros nos consideramos americanistas, hemos trabajado mucho tiempo en temas de cooperación, nuestras lecturas germinales son de autores latinoamericanos, y pensábamos que era el momento de devolver, de restituir. Y ahí nació Candaya de una manera muy modesta, con la idea de publicar a estos dos autores y luego ver qué pasa, y ahí estamos, ¿no? 17 años después, con 109 autores, y pensamos que hemos conseguido posicionar a algunos en el mundo literario de toda América Latina. De estos autores nuestros, un 70% aproximadamente son autores latinoamericanos de diferentes países, y también otro camino de Candaya es la apuesta por la nueva literatura más arriesgada, más comprometida de nuestro propio país. Eso vino después, pero en un momento determinado pensamos que también había un vacío ahí y que teníamos que cubrir. Y nada, y aquí andamos con grandes proyectos. Muchas gracias. Y Andrea, tu recorrido. Sí, pues yo empecé en el mundo editorial como editora en HarperCollins, en esta división que estaba haciendo libros latinos para Estados Unidos, digamos, con la idea de hacer una cultura de 2 idiomas para los latinos, como les digo yo. Y me salí de ahí y empecé la agencia en el 2007. En realidad, cuando me salí de la editorial, no tenía muy claro qué iba a hacer, no fue un plan muy programado. Simplemente un par de mis autores me buscaron para que les ayudara a armar propuestas y venderlas, y lo hice, y pensé, mira qué fácil, cosa que no es. Pero empecé, digamos, para ser muy honesta, empecé un poco queriendo ser la contraparte del tipo de libros que yo buscaba como editora, es decir, libros latinos para el mercado americano, en español o en inglés, pero para el mercado estadounidense. Y muy pronto eso cambió a volverse una agencia un poco más latinoamericana, y una de las cosas que le hizo cambiar fue que tuve la fortuna, ese año 2007 fue la primera vez que el Hey Festival sacó su lista de Bogotá 39, y yo como mi acento delata, soy de Bogotá, entonces yo estaba viviendo aquí y me fui a Bogotá, pues aproveché que ya tengo donde quedarme, a ver estos eventos de Bogotá 39 y a escuchar a estos autores que eran, digamos, en ese momento los 39 autores más, digamos que con más potencial según el Hey Festival, menores de 39, o sea que las jóvenes voces latinoamericanas. Y escuchándolos a todos hablar, una de las cosas que me di cuenta era que los libros no estaban viajando dentro de Latinoamérica. El guatemalteco no había leído al colombiano, el argentino no había leído al mexicano, los libros no estaban llegando, los ebooks estaban apenas como empezando a empezar, y mucho de lo que se decía era que los libros tenían que pasar por España. Digamos que si te publicaban en España, ahí sí llegabas al resto de Latinoamérica, pero no había forma si no era así. Y eso, como latinoamericana,
para mí fue como muy frustrante escuchar eso, o sea, escuchar que tanto las editoriales como las agencias españolas, que están todas basadas en Barcelona, su mayoría, son las que deciden que se lee en Latinoamérica o que viaja de alguna forma, no es necesariamente solamente que lee. Entonces, mi agencia nació un poco de esa idea, un poco rebelde contra España un poquito, pero también también un poco ilusa, admito, porque tampoco conocía tanto del mundo de las agencias en español, de querer conectar un poco más esos territorios, de querer que hubiera una literatura latinoamericana que pudiera circular dentro de Latinoamérica sin necesariamente tener que pasar por España y que nos pudiéramos leer entre latinoamericanos y también, digamos, encontrar una conexión norte-sur. O sea, yo estando en Nueva York, entre América del Norte y América del Sur, digamos, donde hay muchas influencias, donde hay muchas literaturas, la literatura americana evidentemente está muy presente dentro de las voces latinoamericanas y eso era algo que yo siento que yo veía claramente desde aquí, pero que no necesariamente estaba viendo en la forma en que estaban viajando los libros. Entonces, un poco como lo que decía Silvina, para mí se volvió muy importante el tema de llevar voces de lengua española en traducción, en particular aquí, pues porque estoy aquí. Pero sí, encontrar esa forma de proyectar esas voces a otras partes del mundo hispanohablante primero y del resto del mundo en traducción después. Continuando contigo, Andrea, y esta manera de expandir y llevar esas voces, ¿cómo se traslada en tu actividad, en tu quehacer, en tu día a día, en las actividades importantes? ¿Y cómo ha sido afectado también por la pandemia? Sí, lo ha sido. Dices cómo se traslada, o sea, cómo se hace viajar. Sí, ¿cómo lo describirías en tu día a día? En las actividades que haces, las actividades importantes. Pues la actividad de una agencia es un poco, tiene varias partes. La primera es evidentemente trabajar por nuestros autores y conseguirles esos contratos en sus territorios principales, o sea, o lengua principal. Entonces negociar con la editorial en español, si es un autor de habla hispana. Y en segunda instancia, evidentemente, buscar traducciones en otros países. Si el libro lo estoy vendiendo a una editorial en español, una independiente colombiana, pues dependiendo de qué tan buena es su distribución, les voy a vender derechos mundiales o voy a tratar de dividirlo quizás y que otra independiente en Argentina me haga Argentina. Depende mucho del autor, depende mucho de las circunstancias, pero sí tratar de cubrir lo más posible en un idioma, en el idioma principal, y luego buscar las traducciones. Mi colega Paula Canal, que trabajó muchos años en Anagrama vendiendo derechos extranjeros, ahora trabaja conmigo y ella se ocupa de la venta en traducción a editoriales en su mayoría europeas, pero en otros idiomas. Y la otra parte del trabajo, obviamente, es buscar nuevo talento también. Entonces también consiste en leer mucho, hablar mucho con nuestros autores. Muchas recomendaciones vienen a través de nuestros autores, también con editores, con colegas, estar un poco leyendo prensa de otros lugares. Hay una labor de búsqueda muy grande porque de alguna forma sí somos un primer filtro para los editores. Y para mí, pues en particular, como mi misión en nuestra agencia es buscar talento nuevo. Yo no voy a competir con las grandes agencias en los autores que ya están establecidos. Yo quiero crear nuestra propia generación, nuestra propia, como se llame, nuestra propia camada de autores que van a ser importantes a lo largo de los años y crecer con ellos. Entonces, yo diría que esas son como las formas. ¿Cómo se ha visto afectada? Pues al principio, como todo el mundo, estábamos muy nerviosos de qué significaba todo esto. Hoy en día siento que el negocio para mí, o sea, en términos de venta de derechos, ha seguido más o menos igual. Se siguen moviendo bastante las ventas. Todo el mundo está un poco más parco digamos, en sus ofertas y el dinero no es... digamos que todo es un poco más cauteloso en las decisiones que se toman, en las fechas de publicación. Se han movido muchas fechas de publicación. Me imagino que Silvina y Olga y Paco nos podrán contar un poco más de eso, pero sí que se han aplazado muchas cosas dependiendo del país también, ¿no? España, digamos que ha visto un boom muy grande, pero los autores en México, en Colombia, las editoriales en México, Colombia, Argentina, donde ha estado cerrado tanto tiempo, evidentemente todo está mucho más lento, la distribución está más difícil. Entonces, esa parte ha sido afectado bastante. Y sobre todo yo diría que lo que más ha afectado es
como nos ha afectado a todos, que psicológicamente, a los autores les ha afectado muchísimo psicológicamente, a nosotros también. Mucho ha sido hablar, tratar de pensar en nuevas cosas que hacer, nuevas avenidas de mover sus contenidos. Y también simplemente charlar y reconfortar, o sea, reconfortarnos entre todos bueno, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que no podemos hacer y tratar de ver la salida. Silvina, la misma pregunta para ti. Entonces, ¿en qué consiste tu trabajo, tu día a día, las actividades importantes? Con respecto a Agilidad Clean Press, bueno, empiezo al revés, por el impacto tomo la palabra de lo que dijo recién Andrea, o sea, todo es como con más cautela, pero las actividades igual continúan. En el caso de una editorial pequeña, independiente y de poesía como es Agilidad Clean Press, una de las cosas que nos afecta es que los eventos son espacios de venta de libros concretos, y al volverse virtuales eso se corta, pero a su vez Agilidad Clean Press tiene la fidelidad de los que compran vía suscripción, y esa es una fuente importante de ingresos, además de los grants, ¿no? Eso con respecto al impacto. Y después, por supuesto, todo el impacto que ya sabemos lo que decía Andrea, de impacto en los autores, etcétera, las librerías, bueno, es toda una cadena. Pero igualmente las actividades continúan. Y después, con respecto, era muy interesante escuchar a Andrea, porque es bastante diferente al mundo de una editorial pequeña, independiente de poesía, ¿no? Donde no hay agentes, por ejemplo. Y donde en nuestro caso las dos líneas principales son, por un lado, también, como dijo Andrea, leer mucho, estar informado, ver qué sucede en Latinoamérica, y en nuestro caso es un colectivo, que somos 10 personas, y nos juntamos una vez al año a decidir qué es lo que se va a publicar ese año, que son en general alrededor de 20 títulos o un poco más por año. Entonces entre todos recibimos las submissions, como dicen acá, las leemos, votamos, o sea, todo es entre todos. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en decidir qué se va a publicar en el año 2022, y hemos recibido 1500 submissions en el Open Call, ¿no? Todo, en gran mayoría poesía, solo de poesía. Entonces, bueno, uno de los procesos más importantes es ese, decidir, y después la otra línea es el trabajo concreto editorial, que en el caso de Ugly Duckling es muy intenso, muy detallado, y que en el caso de las ediciones bilingües solemos trabajar un editor que tiene la lengua de cada uno de los dos lados. O sea, en mi caso yo soy native speaker de español, digamos, y trabajo con native speaker de inglés, y hacemos un proceso editorial muy hondo que la verdad que nunca he visto. Trabajamos mucho con el traductor. Y en el caso del mundo de la poesía, bueno, después voy a escuchar cómo sucede en Barcelona, pero en nuestro caso, acá, los traductores, de alguna forma, tienen el papel, entre comillas, ¿no? de intermediarios de lo que sería un agente en ficción, creo, algo así. Ese sería el paralelo, por más que es muy diferente, por supuesto. Pero digamos que la cadena sería autor, traductor, editorial. Esa es la cadena que se construye, y que después, cuando hablemos de cómo llega un autor a publicar, tiene que ver mucho con esa cadena. O sea, el traductor como un nivel de filtro, de alguna manera. Exactamente. A eso te refieres. Ya. Y Paco y Olga, ¿cómo describirían ustedes lo que hacen, lo que es importante, la rutina, y cómo ha cambiado? Bueno, buenas noches aquí en España, Lucía. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Un gusto de verdad estar aquí, un honor compartir con Andrea y con Silvina pues este ratito. Mira, nuestro día a día, somos una editorial pequeña, la conformamos 5 personas, 6 en realidad, pero una de las cosas agradables que creo que tiene ser pequeño es que hacer un poco de todo, ¿no? Entonces, buena parte del tiempo lo dedicamos a leer originales, que como decías, Silvina, son muchos. Nosotros nos llegan aproximadamente entre 2 y 3 cada día, que eso pues al cabo del año ya suman unos pocos. Y la verdad es que esa es una parte muy agradable, ¿no? Una parte, una vez hecho una pequeña selección, ¿no? de
leyendo algunas páginas. Esa parte es la que hacemos normalmente cuando los fines de semana, cuando nos vamos, como ahora hace poco, a un congreso y tienes tiempo libre para leer. Olga y yo siempre nos hemos obligado un poco a tener, pues cada 2 meses al menos, irnos un fin de semana largo de lectura. Bueno, es una parte muy agradable la lectura de originales, porque lo decía Bolaño en una entrevista que hicimos a raíz de Bolaño Salvaje, un libro que publicamos aquí en nuestra editorial. Las primeras novelas, o las primeras novelas son muy especiales, ¿no? Son aquellas en las que el autor muchas veces se vuelca toda su ilusión, y decía Bolaño que quizás cuando ya eres más profesional y la 8ª novela, pues puede ser muy bien técnicamente, pero quizás esa fuerza, esa intensidad que tienen las primeras novelas. Bueno, y nosotros, pues es una parte importante. Luego está claro todo el proceso de edición, que muchas veces es largo con el autor, porque nosotros hacemos nuestras sugerencias y luego el autor, pues bueno, decide si las incorpora o no, pero somos bastante intervencionistas en este sentido. Intentar que mejore el producto lo máximo posible. Y bueno, este es otro ámbito que también es agradable. Luego está todo el tema de maquetación, de contraportadas, de en fin, el trabajo este que supone poner un libro en marcha. Y luego vendría quizás el que se lleva el 70% del esfuerzo, que es conseguir que ese libro, una vez publicado, llegue a la gente, ¿no? Llegue a los críticos, que se hagan eco de que ha salido un libro nuevo, que llegue a las librerías en buenas condiciones y, por lo tanto, contacto con las librerías. Y bueno, la verdad es que es la parte a la que dedicamos más energía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que solíamos hacer antes de la pandemia eran porque claro, a nosotros nos llegan los autores muchas veces de América y vienen para 10 o 12 días, y esos 10 o 12 días hay que aprovecharlos al máximo. Entonces hacíamos unas rutas por media España o por 3/4 partes de España, pues muy intensas, ¿no? Muy intensas, en las que se establecía con el autor pues una relación muy estrecha, y que a nosotros además nos sirve mucho porque tenías prensa local en cada una de las ciudades, entrabas en contacto con las librerías de esto, te ibas formando una pequeña comunidad de lectores que acudían a los eventos que hacemos. En fin, es esto. Claro, todo eso hay que programarlo también y prepararlo, buscar presentadores, en fin, todo es un trabajo fuerte. Luego está toda la parte virtual, que hay que hacer los ebooks, hay que hacer la página web, hay que actualizarla. En fin, un montón de cosas que llevan ahí tenemos venta online de libros y mandar. Tenemos uno de los 5 que trabaja, es especialista, está más especialista en el tema de la exportación y buscar distribuidores en toda América. Bueno, la verdad es que si tuviéramos más horas del día, más le dedicarías. Es una cosa que es una especie de pozo sin fondo, en el que parece que siempre hay algo que hacer y algo urgente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo hacemos porque nos gusta y es lo que hemos escogido, ¿no? Se han mencionado como diferentes rutas. La ruta de ustedes hacer su pequeña investigación o preguntarles a otros escritores, etcétera, y a través de ese camino identificar personas a las que les interesaría publicar, ¿no? También está la ruta del envío directo de manuscritos. ¿Podrían decirnos cómo se llega al escritorio y se captura el ojo y el interés del agente o el editor que lo lee? Sabemos que, bueno, tiene que haber calidad, es como algo que se da por sentado, pero ¿cuáles son los otros elementos que hacen que se diga, ok, cómo llegar a ese momento? Bueno, es complejo porque es que, como comentaba Paco,
es ingente la cantidad de manuscritos que te llegan, ¿no? Entonces sí que una parte, Candaya es bastante, eso lo dijo una vez Juan Villoro, ¿no? Habló de la tribu Candaya y ya ha quedado un poco ya cerrado, ¿no? Esta expresión, ¿no? Es un mundo de afectos, ¿no? Es una tribu de afectos, entonces en buena medida Candaya en buena parte se retroalimenta, ¿no? Hay un autor que te propone otro autor, o sea, nuestros autores son un poco el principal filtro, ¿no? Ese es un camino, ¿no? Y luego también ocupan buena parte de nuestra programación, porque claro, van escribiendo y ocupan, y no publicamos mucho, publicamos 12 libros al año, porque es que no podemos publicar más, es que hay que moverlos mucho, si no se mueren, y eso es lo que nos hace sufrir más, ¿no? La idea de que en España se publica muchísimo y que si no hay un ruido en los 4 o 5 primeros meses, ese libro desaparece para siempre, ¿no? Y cae en el olvido, y eso es una gran responsabilidad, pensar que un escritor ha estado a veces 5, 6, 7, 8 años trabajando muchas noches en blanco con ese texto y que luego ya desaparezca, ¿no? Entonces no queremos publicar más que eso, ¿no? Y ese es un camino. Otro camino también es el contacto que hemos tenido con algunas escuelas de escritura, ¿no? Nosotros hemos tenido una relación muy intensa con el máster de escritura creativa de la Universidad Pompeu Fabra. Publicamos un libro que se llama Emergencias, 12 escritores, 12 cuentos iberoamericanos. Es un libro que se creó para celebrar los 5 años del máster, en una celebración que hubo muy, muy inolvidable, ¿no? Y la verdad es que de ese libro luego ha habido 4 autores, entre ellos autores muy importantes, pensamos ahora en el panorama literario de la literatura latinoamericana, como el escritor mexicano Eduardo Ruiz Sosa o la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, que estaban en esta antología ya, ¿no? Y entonces, bueno, eso ha sido también nos invitan cada año a la Escuela de Escritores de Madrid. Entonces ese es otro canal, ¿no? Las escuelas de escritores como un filtro, ¿no? Y luego también hay pues, los manuscritos que te llegan, ¿no? Muchas veces nos invitan a escuelas de escrituras y siempre el primer consejo es que creo que un escritor tiene que saber muy bien a qué editoriales envía sus manuscritos. Y lo primero es leer, conocer esa editorial, ¿no? Ver si su proyecto de escritura de alguna manera entra en diálogo con el resto de autores que forman un sello editorial, ¿no? Creo que Candaya es un sello, aunque nuestro catálogo es diverso, pero sí que hay unos rasgos que lo cohesionan. El sello Candaya, que mucha gente ha comentado, ¿no? Entonces eso es lo primero, que sepan a qué editorial. Claro, a veces te llegan, no sé, soy autor de una gran novela histórica, ¿no? Bueno, no sé, creo que no es nuestro, o una novela del fantástico. Sí que tenemos novelas que tratan la historia, evidentemente, y novelas que tienen elementos fantásticos, pero nunca eso es el eje. No publicamos este tipo de géneros de una manera cerrada, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy importante. Y luego también, siempre lo decimos, es muy importante la carta de presentación, ¿no? Yo creo que es algo que se tiene que cuidar mucho, ¿no? Saber explicar tu proyecto, saber relacionarlo con otros autores de nuestro catálogo, eso te emociona, ¿no? Cuando ves que alguien ha leído tus libros y relaciona lo que él ha escrito con otros escritores y lo hace de una manera coherente y bien hecha, ¿no? Para quedar bien, pues se agradece mucho, ¿no? Y luego también nos han llegado algunos, no muchos, pero sí que hemos tenido algunos escritores que han llegado por agentes. También, ¿no? También ha sido otra vida. Aunque a veces generalmente conocemos al escritor y luego llega la gente. Eso nos ha pasado muchas veces, pero bueno. A ver, gracias. ¿Y Silvina, para ti, cómo...? Bueno, tomando un poco lo que decía Olga, la carta de presentación es mucho más importante de lo que en general se piensa. Y también lo que dijo Olga, saber, o sea,
leer un poco el catálogo, informarse del catálogo de cada editorial, y después lo tercero es también estar dispuesto a escuchar un no, porque por lo menos yo hablo desde el mercado acá, supongo que en España también, en Estados Unidos es ultra competitivo, esto que yo digo, solamente en poesía recibimos 1500 submissions, de las cuales van a quedar como mucho 20, o sea que hay muchísimas buenísimas que quedan en el camino. Por eso, bueno, es un cliché, pero es verdad, hay que seguir intentando en distintas editoriales, y si hablamos específico de traducción, por ejemplo, pensando en los estudiantes del máster, en concreto, una de las cosas es saber apuntar a editoriales que tengan un alto porcentaje de traducción, o que tengan series específicas de traducción. Por ejemplo, en el caso de Ugly Duckling es mucha más la posibilidad de entrar en una serie como Señal, donde las submissions que recibimos son alrededor de 50, o sea, nada que ver. Está bien, van a quedar 2, sigue siendo competitivo, pero no es lo mismo, en ese marco estamos 6 personas, de las cuales la mitad somos de Latinoamérica, o tenemos alguna relación con Latinoamérica, entonces más especializadas en eso, va a haber más posibilidades. Iba a decir algo más y ahora se me va. Y después, bueno, en el caso particular de Ugly Duckling Press, el nombre es Ugly Duckling, o sea, patito feo, con lo cual no es porque sí, sino porque también uno entre muchos criterios que tenemos para la selección es que se traten de autores, o sea, tendemos a apoyar más autores que no encajen fácilmente en otras editoriales. Con lo cual, si es algo súper comercial o un autor que ya tuvo, puede haber, por supuesto que en todo hay excepciones, pero si es un autor que sabemos que por más que el libro sea buenísimo, podría ser publicado por otras editoriales del ambiente, vamos a tender a apoyar al patito feo, digamos. Pero bueno, básicamente ese es el proceso. Es mucho de, la verdad que las open calls son una oportunidad justamente para conocer manuscritos que de otra manera no llegarían. Por más que implica más trabajo para nosotros como editores, está bueno en ese sentido. Es una forma de abrir el panorama. ¿Y qué porcentaje de lo que ustedes publican les viene de open calls? Depende el año, porque hay años que tenemos open calls y hay años que tenemos solo lo que llamamos solicited submissions, lo cual significa que los editores solicitan, pero en los últimos años al menos, en estos 2-3 años hubo open calls, y yo te diría que la mayoría surgen de las open calls. Por supuesto que puede pasar que dentro de una open call haya autores que nosotros ya conocemos, porque también es un ambiente muy pequeño, en el que, bueno, en parte la gente se va también conociendo, ¿no? Pero gran porcentaje sale en realidad de la open call. Andrea. Sí, pues creo que en esa parte todos tenemos un poco una experiencia similar. Para mí la carta de presentación es súper importante. Cuando alguien me manda un mail diciendo como, ahí te mando mi manuscrito, avísame, pues no. Ni siquiera lo abro, para ser muy honesta, ni siquiera lo abro porque como dicen Silvina y Olga y Paco, también recibimos un montón, o sea, yo creo que me llegan entre 5 y 10 al día. Y necesito, aunque leo todo lo que recibo, digamos, todos los mails que recibo, si es sin ningún contexto, no tengo tiempo para ponerme a investigar y invertirle las 50 páginas que me leería de un submission si no me dan un contexto. Entonces para mí es muy importante que la carta tenga contexto, si se han leído nuestros autores también, porque aunque sea una agencia también sí que tenemos un cierto tipo de autor que nos interesa. O sea, a veces, yo no sé, yo debo estar en algún listado de agencias en algún lado porque me llegan como propuestas de autores de Bangladesh y seguramente cosas muy interesantes, pero yo no tengo las herramientas, no tengo nada contra la literatura de Bangladesh, simplemente yo no tengo las herramientas para vender bien un libro así. Realmente estamos especializados en algo, en esto que hacemos, porque esto es lo que yo puedo vender y lo que voy a ser la mejor representante para eso. Entonces, sí que tener una idea de lo que hacemos ayuda mucho. Si han leído algunos de nuestros autores,
Los agentes somos muy vanidosos y siempre da mucho gusto leer algo que digan, me encanta tal libro de un autor tuyo, o me parece que esto es cercano a tal, aunque no sean autores nuestros, que me contextualicen, me dicen, este libro es cercano a esto, o me inspiró este libro, eso me ayuda a mí a darle un contexto. Y también cualquier mención a programas de escritura creativa o obra ya publicada. Yo represento a algunos autores desde su primer manuscrito, pero rara vez, la verdad, sí han publicado algo ya, aunque sea una editorial minúscula, aunque sea en su país, lo que sea, que hay algún camino recorrido, para mí es importante porque yo soy como muy creyente en que los agentes aportamos valor en cierto momento en cierto momento de inflexión de la carrera de un autor. Yo no pienso que todos los autores necesitan agentes, sobre todo no necesariamente al comienzo. Pienso que podemos aportar valor, a mí por lo menos me interesa aportar valor, entonces me interesa que sea un momento en donde quieren llegar a más territorios en habla hispana, o quieren llegar a traducciones en tal sitio, o quieren ganar un premio, no sé, pero tiene que haber algún punto de inflexión en donde yo sienta que puedo apoyarlos de una manera que sea satisfactoria para ellos y para mí también. Y en términos de cómo es lo que más nos llega, sí, yo creo que la mayoría nos llegan a través de recomendaciones de nuestros autores o de colegas. Claro, mi agencia tiene solo 10, ¿cuántos años tiene? 13 años, pero por mucho tiempo era yo rogándole a los autores o sea, yo leyéndolos y buscándolos y proponiéndoles ser su agente. Entonces mucho tiempo fui yo echándoles los perros, como decimos en Colombia. Ahora sí que nos buscan más porque hemos crecido y llevamos más tiempo y tiene sentido. De los, digamos, de lo que llaman el slush pile, yo diría que he firmado muy pocos. Sí, o sea, 2, 3 que han venido así como de la nada, que no conocía de nada. No porque no crea que hay talento ahí, pero sí llegan muchas cosas, y si no está bien presentado el trabajo para mí, para ese primer filtro de lo que recibimos, sí que probablemente se me habrán pasado muchas cosas buenas también. Y bueno, y es la duda que siempre tenemos todos, ¿no? De qué se me pasó, pues sí. Y también pienso que una cosa que no sé si les pasa también a ustedes en las editoriales, pero el timing, ¿no? O sea, a veces hay momentos en donde acabo de vender tal novela y me llega otra de temas muy similares, pues va a ser muy difícil, o de la misma, de otra autora argentina, joven, no sé qué, es difícil para mí como salir y decir, esta es la autora argentina que tienes que publicar, y esta también. Yo tengo una lista muy pequeña todavía, entonces para mí es importante también como qué espacio van a ocupar dentro de lo que yo estoy, dentro de mi catálogo, y lo que voy a estar presentándole a los editores, para también yo tener credibilidad a la hora de vender con todo el entusiasmo que quiero vender. Eso diría. Gracias. ¿Y qué visoran como en el futuro? Por ejemplo, los ebooks tienen más importancia ahora que antes, piensan que la van a tener. ¿Cómo piensan que va a irse transformando esta industria y la manera en que los escritores pueden dar a conocer su trabajo, etcétera? El tipo de relación con las editoriales, ¿cómo lo vislumbran? Sobre todo para la escritura en español. ¿Lo mismo? Por favor, sí, ustedes. Sí. Bueno, a nosotros nos gusta tocar el libro, ¿no? Sentirlo, pero creo que la discusión de ebooks sí o ebooks no existe, sino ebooks cuándo, ya o un poquito más adelante. Nosotros ahora, precisamente este mes, lanzamos 35 ebooks ya que se unen a los 15 que ya teníamos, y 30 audiolibros. Es decir que, bueno, en realidad el formato creo que es lo de menos. Se irá imponiendo o no se irá imponiendo. Creo que las editoriales tenemos que estar ahí preparadas para si pasa o si no pasa. En España, de momento, el mercado del ebook es todavía pequeño. Yo creo que está entre un 5 y un 10% aproximadamente de las ventas. Pero nosotros creemos que es bueno que haya distintos formatos y pueda llegar a lugares y a sitios y a gente y a unos precios pues que quizás el libro físico no siempre lo permite. Así que en ese sentido estamos abiertos. Sí, una de las cosas que
a la que nosotros estamos trabajando mucho es que nuestros libros lleguen a los diferentes países latinoamericanos. Hemos estado haciendo muchísimo esfuerzo sobre este tema y de tener distribuidoras específicas en cada país. Con la pandemia era un tema que se complicó, ya es muy complicada la exportación, pero con la pandemia se complicó todavía más y los ebooks nos han sido muy útiles. Hemos hecho, claro, uno intenta buscar nuevas formas, ya que no hay rutas Candaya, intentas buscar nuevas formas de mantener vivo el contacto autores-lectores y hemos hecho varios ciclos de presentaciones digitales, varios clubs de lectura digitales y ha sido muy importante la presencia de los ebooks para que haya un público internacional, ¿no? Y también mucho público norteamericano, ¿no? O sea, hace poco hicimos una doble presentación de 2 libros de poesía, de Historia de la leche y de las hogueras azules, de 2 libros espléndidos de Mónica Ojeda y de Juan F. Rivero, y nos quedamos muy emocionados porque había como 14 personas de Estados Unidos que habían comprado los ebooks de diferentes estados, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Y luego también un problema que se tiene con la exportación del libro en papel es que, aunque es una lucha continua con los distribuidores, generalmente cargan mucho el precio del libro en cada país. Y entonces el ebook nos ha permitido llegar a sectores de la población, estudiantes, sectores más humildes, que el libro en papel era casi un objeto de lujo e inaccesible, el objeto deseado, ¿no? Pero nunca al alcance, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que está bien la convivencia. Ahora, todo el proceso que hay de pensarte hasta el último detalle de la portada, que tiene el libro en papel y luego el tenerlo, ¿no? Esas bibliotecas que son un poco nuestra biografía, el ebook un poco lo va desvaneciendo, ¿no? ¿Y Silvina? Bueno, en el caso de Actividad Clínica hemos, ahora creo que la pandemia tuvo correlación con que salieran algunos libros en ebook, pero no es lo más habitual. En Actividad Clínica se le presta muchísima atención al diseño y hay parte del diseño de los libros, tengo alguno acá, que incluso se imprimen de manera artesanal, no todo, pero a veces las cubiertas, no sé si se llega a ver bien, este es de Arnaldo Calveira, por ejemplo. La textura, o sea, hay algo, en Ugly Duckling el diseño esto es Pizarnik, es como una parte muy importante de los libros, y creo que el papel todavía sigue... No es que estemos cerrados a eso, pero el papel sigue primando. Este es uno de Reina María Rodríguez. Así que, pero bueno, sí hemos sacado durante la pandemia algunos, pero pocos, la verdad. Pero no es que esté cerrada esa posibilidad. ¿Se aplica en tu caso? Pues se aplica en la medida en que sacan mis autores, las editoriales que hacen con sus obras. A mí me parece que los ebooks tienen muchísimo potencial. Creo que lo que decía Olga me parece eso de las 14 ventas en Estados Unidos. O sea, yo como expatriada consumo muchísimos ebooks, o sea, ya como lectora, pues consumo muchísimos ebooks en español porque para mí es muy difícil conseguir los libros aquí o están a un precio exorbitante o lo que sea. Entonces sospecho que eso es el caso, o sea, para esos, qué sé yo, que son ahora 50 millones, Silvina, de latinoamericanos en Estados Unidos. Claro, no todos leen en español, pero digamos que sí es un mercado que yo pienso que las editoriales no deben descartar. Y pienso que en esa propuesta mía de que se puedan viajar más fácilmente los libros entre todos los lugares, me parece que los ebooks son una gran herramienta. Ahora, que no son la belleza de lo que hace Silvina y que no son esos objetos por los que creo que todos entramos en esto, evidentemente no, y no son de particular agradable lectura, pero sí que pueden circular, y en estos tiempos de pandemia creo que eso lo descubrimos muy rápidamente. Por el lado de audio que hablaban Paco y Olga, a nosotros las ventas se nos han disparado. O sea, creo que todos nuestros libros, todos nuestros autores están en audio. Hay una apuesta muy grande de las empresas por eso, y creo que tiene que ver con esta accesibilidad, con esto de llegarle a lectores
esta idea de lectores no lectores, un poco, ¿no? Como de llegarle a gente que no necesariamente va a entrar a una librería, pero quizás si lo puede oír mientras está conduciendo, pues eso, o está montando el metro para ir al trabajo, le van a llegar más fácilmente. Y pienso que esa parte me parece que es una parte esencial. Creo que esa idea que hubo en algún momento de que los ebooks iban a matar los libros, ya está claro que no pasó. Los lectores seguimos queriendo los libros, incluso las generaciones más jóvenes, al menos por ejemplo acá en el mercado en inglés, han descubierto que los millennials y más jóvenes que los millennials de hecho han vuelto a ser, quizás porque han pasado tanto tiempo en pantalla, han vuelto a preferir los libros objeto, lo cual es muy buena noticia para todos. El margen para los editores es mayor, el margen para los autores es mayor, pero sí pienso que los ebooks tienen que existir en paralelo y que es muy importante que una editorial tenga ese programa. Para mí es muy importante respecto a la promoción del autor, que esos libros estén disponibles. Y también tiene toda la parte también del backlist, ¿no? Hay muchos libros viejos que no se consiguen ya y que pueden seguir existiendo como ebooks. Y eso es una parte bonita. Una última pregunta y luego voy a darle paso a Lenny con las preguntas del público. Si me pueden decir brevemente, ¿cuáles son las tendencias en cuanto a temas que han visto que emergen? Y si están absolutamente cansados de leer manuscritos que les llegan acerca de la pandemia o no. Eso es algo de interés, porque muchos escritores pienso que han estado, algunos motivados a escribir sobre esta experiencia, otros prefiriendo no hacerlo, pero no sé, ¿cómo ha sido su experiencia? Bueno, brevemente. A ver, nosotros para publicar un libro nos tiene que enamorar, no pensamos nunca en tendencias, sobre todo en las tendencias marcadas por el mercado, ¿no? Sí que intentamos no suicidarnos con cada libro que publicamos, intentamos ver que puede tener sus lectores y cómo llegar a ellos, pero nunca pensamos. Pero sí que es cierto que uno nota, ¿no? ciertos movimientos, yo diría casi espirituales, ¿no? A mí ahora, no sé, en nuestros últimos libros, por ejemplo, yo veo muy marcada un interés, una radicalización de la literatura del yo, de la literatura ya no de autoficción, sino ya de biografía pura. Hoy nos ha llegado el último libro de Candaya, que es este, y este era un autor que venía de hacer una trilogía distópica, y en esta novela lo que se ha propuesto es que todo lo que explica él lo quiere reconocer como recuerdos verdaderos de él y de su historia familiar y por extensión de una clase social, ¿no? Es una novela muy, muy política también, ¿no? Entonces yo creo que eso es una tendencia. Otro punto que creo que es que hay una necesidad de enfangarse en la realidad y en ciertas problemáticas de la realidad. Por ejemplo, yo creo que es un momento en que las novelas que giran en torno de la emigración, del desarraigo, están muy, muy, muy vigentes, o de la soledad en las grandes ciudades. Creo que es otra idea, esas novelas de compromiso hondo con el presente y con las desazones que nos rodean. Y luego sí que hay, lo que pasa que, bueno, quizás no, nosotros somos un poco reticentes a eso, una especie de exploración de la literatura de lo insólito, de lo inusual, de lo extraño, de lo fantástico a grandes rasgos, que si eso es un pretexto para explorar las zonas más oscuras y más olvidadas, creo que está bien. Y bueno, y luego quizás yo creo que la gran tendencia y creo que la gran conquista de los últimos tiempos ha sido el vendaval de la literatura escrita por mujeres, ¿no? Y el que realmente nos hemos dado cuenta todos de lo que nos habíamos perdido, ¿no? Esa nueva manera de sentir, de percibir, de relacionarte con los demás y por tanto también de escribir, ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no? Y la radicalidad de estas propuestas, ¿no? Bueno, por decir algunas. Y sobre el tema de la pandemia, no sé, yo creo que la buena literatura necesita distancia, necesita un tiempo de
de digestión de la realidad. Y bueno, nunca hay leyes universales en literatura, pero a nosotros las cosas que nos han llegado del tema pandémico, que te han llegado mucho, sobre todo diarios de pandemia, hay como una especie de virus de los diarios de pandémica, los miras con bastante reticencia, ¿no? Creo que sí, que eso dentro de unos tiempos va a aflorar, como no va a aflorar esta sensación de soledad, de encierro, de relacionarnos a través de las pantallas y no con la piel que hemos vivido todos, y las desazones que hemos tenido y las tristezas que hemos tenido también, y las experiencias de soledad de mucha gente y de dolor, pero todo esto necesita un tiempo para convertirse en buena literatura. Gracias. Silvina. Bueno, siguiendo un poco con lo que decía Olga, el tema de la pandemia en forma explícita y directa, por lo menos en esta Open Call de ahora, creo que todavía no dio tiempo, es como demasiado reciente y probablemente aparezca más adelante. Y después, bueno, lo que llega a Glidaklin, aquellos que realmente prestan, como dijimos antes, atención al catálogo y al perfil de la editorial, tiende a ser en general más experimental, y bueno, es poesía, ¿no? Lo que quería decir es que el tema de las traducciones sería un tema como específico, porque en Estados Unidos hay tan poco publicado en Latinoamérica, que hay como un delay, o sea, uno dice, por ejemplo, Chile, y creo que Neruda prácticamente... ahora salió un libro de Elvira Hernández, una editorial independiente, que es una poeta chilena contemporánea, pero en general hay tanto por publicar, que lo que nos llega puede ser o poetas que ya fallecieron y tal vez probablemente no hayan sido nunca publicados en Estados Unidos, o muchos poetas contemporáneos por descubrir. Y los perfiles son muy diferentes dependiendo del país, o sea... es muy variado, la verdad. Okay. Gracias. Andrea. Sí, yo estoy con todos que de la pandemia no quiero leer. Creo que lo estamos viviendo todavía, todos de maneras distintas y de alguna forma similares, y los diarios de pandemia a mí me tienen hasta acá. O sea, mis autores han publicado, les han pedido de revistas, me parece que hay muchas cosas interesantes y se puede ver voces interesantes allí, pero no me interesa ahorita. O sea, pienso que hay que tomar distancia, pienso que hay que encontrar una forma original de contarla en donde no sea que voy a leer exactamente como yo viví la pandemia, o sea, quejándome de los Zooms y de los artículos que se leen ahorita. Yo pienso, sí, o sea, pienso que sí es un momento de muchos reajustes, de muchos cambios, de muchos traumas, de mucho todo, y como todo momento así, como las guerras, como las enfermedades, como lo que sea, va a generar una literatura interesante. Creo que todavía no, yo todavía no la he visto, y creo que todavía, yo humildemente pienso que todavía no la vamos a ver en estos próximos años. Respecto a las tendencias, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Olga. La literatura del yo es algo que veo mucho. La literatura de mujeres, o sea, si pudiera decir cuántas veces me siento en una reunión con un editor y me preguntan, no queremos mujeres. Claro, yo la literatura de mujeres no la veo como un género, es una literatura que permea todos los temas, obviamente, pero sí hay una voluntad de que haya más representación de voces de mujeres, definitivamente. Y en este momento creo que lo único que añado a lo que dijo Olga es, evidentemente más en este país, pero los temas de raza, los temas raciales, o sea, Black Lives Matter tuvo una influencia muy grande en lo que se está comprando, al menos en Estados Unidos, y creo que en otros lugares también, pero sobre todo aquí ha generado una reflexión muy a fondo a saber cuánto va a durar, pero sí pienso que hay una búsqueda de voces que cuenten historias desde otra perspectiva, y eso a mí me entusiasma mucho porque evidentemente la experiencia latinoamericana espero que entre allí. Entra en cierta medida, pero el enfoque está más en los afroamericanos, pero sí que pienso que hay espacio, eso abre puertas, abre interés, abre curiosidad por otros lugares que creo que nos alimenta a todos. Y iba a decir algo más. Y en español la otra cosa que añadiría a lo que dice Olga, que quizás es porque creo que Candaya no lo hace, no estoy segura, es el ensayo. Siento que el ensayo ha sido siempre una cosa un poco más difícil de vender, y ahora mismo encuentro que hay más.
Siento que hay más interés por leer ensayos, cosas cortas, y eso desde un punto de vista global, no solo en español, pero cosas cortas, o sea, estos libros que salen sobre el aburrimiento, o sobre el viaje, cosas cortas, escritas de manera muy, muy concisa, me parece que también está funcionando bastante bien y hay interés. Y una última cosa que añado, que ahora se me acaba de venir a la cabeza, es la crónica. Me parece que la crónica en Latinoamérica es muy fuerte, es algo que a mí personalmente me interesa muchísimo y que cada vez hay un poco más de espacio en los catálogos para eso. Sí, nosotros tenemos una colección que este año tenemos como objetivo editorial potenciar, que es Candaya abierta, que entraría el ensayo, entraría la crónica y pues, los de viaje, los dietarios y, bueno, y los libros, digamos, inclasificables. Y estoy también muy de acuerdo con Andrea, ¿no? Creo que hay muchísimo interés en la literatura ensayística, ¿no? En esa invitación a la reflexión en comunidad, ¿no? Que es lo que es ahora. Muy bien. La vamos a llamar a Leni entonces para empezar con las preguntas del público. Buenísimo. Voy a empezar con una pregunta que en realidad son 3 preguntas, pero que tocan la misma zona. Jimena nos dice, considerando que reciben tanto material, ¿tienen alguna manera de filtrar automáticamente? Como por ejemplo, revisar si el autor ha ganado un premio o no, entre otros. Y la pregunta de Miguel está relacionada a esta. Entre estos filtros a favor de los manuscritos que les llegan, ¿es que el autor que haya estudiado un MFI de escritura creativa es relevante? Y esto también se conecta con la pregunta de Sofía, que nos dice si los autores deberían empezar apuntando a las editoriales, mandando sus manuscritos o apuntando a ser publicados a través de un concurso. Entonces, tiene que ver todo esto con MFA, concurso, filtros de las editoriales. Sí. Esa es la pregunta un poco en conjunto de toda esa zona. No sé si responde a la pregunta, pero quería agregar algo, retomando algo que dijo Andrea antes, que una de las cuestiones, bueno, estos temas los decíamos antes la importancia a todos, ¿no? Olga también lo dijo, la importancia de las cartas de presentación, y que se presta atención, y una de las cosas que quería recalcar que dijo Andrea es el tema de las publicaciones, creo que Andrea vos lo dijiste, en revistas. Siempre hablo del caso particular de Jacqueline como cuando miramos traducciones, a veces quienes leen, por ahí yo estoy más al tanto de Latinoamérica, pero hay otros lectores que son de acá de Estados Unidos que no tienen, realmente no saben, no tienen contexto. Entonces leer que ese autor ha sido publicado en ciertas revistas que esos editores sí conocen, es muy importante. Por eso yo siempre digo, manden a revistas, empiecen por ahí. Totalmente de acuerdo. Esa es una de las cosas. Sí, sí, yo añadiría... Claro, dale, Paco. Perdón. No, digo que evidentemente tienes que, uno echa mano a referencias, ¿no? Ahí pues a veces entras y el autor tiene un blog que va publicando sus textos, o es de una escuela de escritura prestigiosa que has tenido contacto con él y puedes preguntarle a... Nosotros, por ejemplo, tenemos bastante relación con la Escuela de Escritura de Madrid o de aquí de Barcelona, y preguntas, referencias también a veces, ¿no? A los profesores, a los conocidos. Un poco todo es importante, ¿no? Todo es las publicaciones que tienes, si tienes un blog, la carta de presentación, y nada es excluyente, nada es definitivo, pero el conjunto hace un poco que te llame la atención, ¿no? Y sobre todo que las 10 o 12 primeras páginas sean de esas potentes, ¿no? Que todos empezamos leyendo las primeras páginas, o sea que... Sí. Esto quiero recalcarlo también, que la estructura a veces se nota cuando no se ha hecho tanto foco en eso, y lo importante que es que las primeras páginas, porque si uno lee 2 o 3 páginas, ya está, o sea, como... Sí,
completamente de acuerdo con eso, las primeras páginas. Y yo haría mucho énfasis en la carta de presentación, o sea, mucho se siente que mandas el manuscrito y la carta de presentación es como, bueno, pues ya leerán el manuscrito y se van a enterar de quién soy. Esa carta de presentación les sorprendería lo mucho que dice del autor, de cómo está redactada, qué referencias usa. Incluso si tiene una página web, meterme a la página web, eso sí lo hago clic en la página web y ahí veo una estética, ahí veo una personalidad, ahí veo una voz. Uno se puede hacer mucha idea en base a una carta de presentación, si hay publicaciones en revistas, publicaciones anteriores en otras editoriales, si hay traducciones, si es alguien que colabora con una editorial, si es alguien, cualquier cosa que me ayude a poner esa persona en la constelación de este mundo, eso ayuda. Si es una persona que no tiene absolutamente ningún contacto y que llega en media res a la agencia, también me interesa. Entonces cuéntame por qué, qué necesito yo saber de ti, por qué yo necesito leer esta historia. O sea, imaginarse casi como que la carta que yo tengo que mandar a los editores para venderla. Eso es como casi que diría yo, no lo hago, pero como que si yo pudiera hacer copy-paste y poner ahí la carta, que me ayuden a mí a ver cómo yo lo voy a vender. Y cómo la editorial se lo va a vender al lector también, ¿no? Porque o sea, una cosa es venderlo a la editorial también tiene que ver cómo lo va a vender. Y respecto a lo de los concursos y los premios, los concursos o ir directo a la editorial, ya dirán los editores aquí qué opinan. Yo digo que cuando estás buscando publicación, tírale a todo. O sea, como que dale concursos, dale editoriales, busca, muévete. Es muy fácil sentarse y mandar 3 mails y decir, bueno, voy a esperar a que me contesten estos 3. No, o sea, todo el mundo está súper ocupado, todo el mundo está leyendo 1000 cosas, hay que mover y mover y mover y a veces se demora mucho. O sea, ahorita este año un libro bestseller gigante que nos fue muy bien hace un par de años, lo he vendido en todos los territorios y este año el único territorio que no lo había vendido era Estados Unidos y me quería suicidar porque era como, pues es donde vivo, no entiendo por qué no se vendía, no. Y lo logré vender justamente este año después de que me lo habían rechazado 45 editoriales y ya pensaba que ya nadie más existía que no lo había leído y mira, apareció alguien que lo logró. Entonces eso yo creo que se aplica también para los autores que están buscando casa. Hay que, cantidad sí vale, hay que moverse. Y también, bueno, eso es complicado, ¿no? Cuando estamos hablando con alumnos de escritura de Nueva York, pues, que están viviendo en Nueva York. Pero también yo creo que es importante integrarse en la comunidad literaria de tu ciudad, ¿no? No sé, o sea, ir... verlos en los actos, cuidar las redes sociales, todo el mundo de una manera literaria y no solamente como exhibición personal, ¿no? Porque todos lo miramos, ¿no? Ahora vivimos en el mundo Google y lo primero que hacemos cuando nos llega un nombre es buscarlo, ¿no? Sí. Y ahí miramos desde los Facebooks hasta la presencia en Instagram, que hay gente que la cuida mucho y lo hace muy bien, y luego el día a día, ¿no? Sí. Del comentario bueno, el pertenecer a una comunidad literaria, ¿no? Yo creo que eso es importante. Ir a las presentaciones de los libros, a los actos que se hacen, a las tertulias, a los clubes de lectura, no sé. Sí, muy de acuerdo. Buenísimo. Tenemos aquí una pregunta de Guillermo. Dentro de los circuitos editoriales, ¿es algo en contra o no para él, la autora, a que la primera publicación se haya dado como autopublicación o en una editorial que se haya cobrado por la publicación? ¿Esto les va en contra o no a los autores? Es muy diferente. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos, pero por ejemplo en Argentina, en poesía específicamente, la mayoría, lamentablemente, la mayoría de los autores deben pagar sus propias publicaciones, con lo cual varía mucho, depende del contexto cultural. Acá en Estados Unidos no es algo, creo, que esté bien visto. Sí, digamos que para la editorial es una desventaja que un libro se haya publicado previamente por autoeditado, porque esa comunidad que hablaba Olga, que hay en torno al escritor, pues ya es un tema que no tienes, ¿no? A veces nos mandan un original y dice, bueno, yo lo he publicado, solo he vendido 300 ejemplares entre mis amigos. Bueno, pues ya claro,
son 300 ejemplares que no venderás entre tus amigos cuando lo publiquemos nosotros, ¿no? Para una primera novela es importante, ¿eh? Pero por otro lado, mirando desde el punto de vista del autor, antes de que esté, bueno, después de haberlo probado todo, antes de que esté en un cajón, si estás convencido del valor de tu obra, bueno, a veces puede ser una manera de empezar a enseñarla, ¿no? Yo no tengo ningún tipo de reticencia, ¿no? con eso tampoco. Creo que nos faltaba el input de Andrea respecto a esta pregunta. No, que iba a decir que hace unos años hubo todo este fenómeno de la gente que autopublicaba libros y vendían un montón por internet ellos mismos a través de Amazon y todo, y se reeditaban, por ejemplo, ahorita no me acuerdo cómo se llama en español, 50 sombras de Grey. Fue un libro así, sí. Lo había autopublicado la mujer, ella hizo un montón de marketing a través de gente que lee literatura erótica, literatura de romance, no sé qué, consiguió vender muchas copias ella misma, no me acuerdo cuántas en ese momento, y luego llegó Penguin Random House y compró esos derechos y bueno, lo volvió aún más fenómeno de lo que es. Entonces, aquí por lo menos existe como esa gallina de los huevos de oro en donde dicen, sí logro hacer lo de la señora de Grey, y hay ciertos editores aquí que se especializan como en buscar ese tipo de libros autopublicados que de alguna forma demuestran cierta capacidad de venta y que la editorial puede llevar como a otro nivel. Yo pienso que eso suele pasar más con literatura comercial y pienso también que si bien es muy seductora la idea, implica un trabajo tremendo de parte del autor y yo soy de la filosofía de que los autores tienen que escribir y no ser vendedores. Toca hacer un montón de promoción, la editorial está ahí para darte la mano y ayudarte a hacer un montón de cosas y yo soy fiel creyente que las editoriales, aunque te paguen menos, aunque lo que sea, son una mano en un trabajo en donde estás muy solitario. Entonces, yo suelo estar un poco en contra de autopublicar por eso, porque me parece que a menos de que te dediques 24 horas al día a promocionar tu libro una vez lo autopublicas, va a ser una cosa con muy poquitas ventas, probablemente no tan satisfactorio y a la hora de venderlo a una editorial, la editorial va a decir, pero ya existe, ya está circulando, no sé. Es mi impresión, o sea, no, pienso que en poesía es muy diferente, pienso que en poesía, siendo tan difícil la trayectoria para la poesía, pienso que si autopublicas sí que lo puedes distribuir dentro de círculos de colegas y de todo, pero en general yo no suelo ser tan fan. Y además, desgraciadamente, yo creo que existen muchas editoriales de estas especializadas en publicarte tu libro al autor que venden mucho humo. Es decir, sí, que te prometen tu libro va a estar en no sé cuántas plataformas sí, y va a estar en no sé qué sitios y tal, que no, es mentira, ¿no? Sí. Y en el fondo es como tú dices, tú no puedes pretender hacerte una casa y saber la electricidad, la fontanería, exacto, la madera, la bañilería, no puedes, ¿no? Sí. O sea, cada cosa requiere un poco de sus especialistas y hay quien es especialista en buscar traductores, hay quien es especialista en buscar promocionar en la prensa, sí, hay quien es, en fin, no sé, en corregir. Y la verdad es que eso es una de las cosas que aportan las editoriales y sí, los agentes. Genial. Vamos con una pregunta acerca del lugar del cuento. Nos la da Enrique. ¿Dónde se posicionan los cuentos y cuentistas en relación a las novelas y novelistas en sus editoriales y agencias? ¿Cómo están en un estatus diferente? ¿Buscan más unos que los otros? Sí, va un poco por ahí la pregunta. Empiecen los editores. Yo quiero oír qué van a decir. No, hay un mito muy extendido de que, y además con bastante certeza, de que en España hay poca tradición en el cuento, a diferencia de en América Latina, y es así, ¿no? La verdad es que cada vez menos, ¿no? Nosotros sí que es verdad que hemos publicado más novelas que cuentos, pero porque ha sido un azar, ¿no? También nos gusta mucho el género del cuento. En Canarias es muy importante el trabajo en el lenguaje, la búsqueda de nuevas formas de expresión y el cuento es un género perfecto para eso, para experimentar, para buscar, para arriesgar, ¿no? Y mucho más cercano a la poesía, ¿no? Hemos publicado grandísimos libros de cuentos de los que nos sentimos también muy satisfechos, ¿no?
no hacemos diferencia. También tenemos una colección pequeñita pero muy cuidada de poesía, ¿no? Ahora, no sé, hay esa idea de que la novela vende más, sobre todo yo creo que eso es en los grandes, en el duopolio, en los grandes sellos, ¿no? Que les dicen a los autores, no, este libro de cuentos no, pero cuando tengas tu novela, ven, y esa promesa un poco del velocino de oro, ¿no? No sé. En Ugly Duckling, a menos que sean cuentos que tienden más hacia la poesía o que tienen una forma experimental, la verdad es que no es el principal foco, así que prefiero cederle la palabra a Andrea. No, los cuentos es una pregunta que siempre escucho. Claro, en la mayoría de las editoriales llegas con un libro de cuentos y el editor mira con ojos de, "Ay, no tiene novela", porque hay esta idea de que los cuentos no venden, de que son muy difíciles de vender. Yo todavía no tengo muy claro por qué es la razón de fondo, porque al lector supuestamente no le gustan los cuentos y sí las novelas. Creo que es da tema para otra charla, pero sí es más difícil. Yo diría que, a ver, yo diría que arrancar con un libro de cuentos no es imposible, evidentemente, y si son unos cuentos extraordinarios, obviamente se van a publicar, pero arrancar como escritor novel con un libro de cuentos es mucho más difícil que arrancar con una novela. Y sin embargo, cuando ya tienes novelas publicadas, tus cuentos te los van a publicar porque tienes una editorial, porque tienes un nombre, porque has ido creciendo. O sea, los autores que representamos, tengo varios autores cuentistas que son muy buenos y que publican ambas cosas y se los publican, no es que rechacen un libro de cuentos de una autoría publicada. Pienso que también siento yo, no sé cómo lo sientan ustedes como editores, pero siento que la actitud hacia el cuento ha cambiado un poco. O sea, hay un poco más de recepción. Pienso en Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, han puesto los cuentos en otro lugar, un poco, hasta en traducción, se han vendido muchas traducciones de esos cuentos y han funcionado bien. Entonces tampoco es que sea que los lectores tienen un prejuicio así en que si es cuentos no lo voy a leer. Yo pienso que es cuestión también de los autores mismos de plantearse qué es lo que quieren hacer ellos en su carrera. Si uno se siente cuentista, que de hecho a mí me parece que es una labor muy difícil escribir buenos cuentos, pues hay que apostarle a ser cuentista y hay que ser la Alice Munro de los cuentistas y no ceder en decir, bueno, me va a tocar escribir una novela porque si no nadie me va a publicar. Pues no, o sea, no tiene que ser así tampoco, pero sí que el mercado tiene un prejuicio, o sea, evidentemente. Buenísimo. Otra pregunta sobre el rol del traductor. Se mencionaba antes que tiene un rol de enlace con la editorial, puede ser. Por un lado este rol y por otro, cómo entrar al ámbito editorial en el papel de traductor, no solo como autor, ¿no? Estos juegos, ¿no? De tu autor con un traductor, si es tu agente o la editorial quien te enlazan con este traductor. Y tú buscando trabajo como traductor, ¿cómo te acercas para hacer las traducciones de textos que te interesan? Bueno, hablo del ambiente de la poesía, que es muy diferente de la ficción, ¿no? En el caso de la poesía, yo diría que, como dije antes, el tema de las revistas es muy importante. O sea, en realidad primero, bueno, como si estamos hablando de un traductor que le interesa o traductora, es elegir qué va a traducirse, el primer paso, ¿no? Y después para insertarse en el mundo editorial, el primer paso yo diría es intentar en revistas. Y cuando decía lo de que el traductor, en el caso de la poesía, en traducción, hace un poco como de enlace con la editorial, es porque a nosotros nos llegan, las submissions nos llegan de los traductores, no de los autores. Puede haber una excepción, por supuesto, o puede ser algún autor que se autotraduce, pero cuando hay un traductor, la mayoría de las veces el que hace los envíos a las editoriales es el traductor. No me acuerdo si había alguna otra parte de la pregunta. Pero siempre me parece esencial eso, cómo llegan, es un enlace esencial, porque cómo hacer para que más autores lleguen a ser leídos por traductores, es todo un tema, digamos. Es ese primer paso, ¿no? Es ese primer enlace. Voy a ampliar un poco la pregunta porque ha surgido algo muy interesante. Entonces, tú como autor buscas al traductor, a un traductor que esté traduciendo trabajos similares al tuyo, o
tienes que ser contactado por el traductor? ¿Cómo harías este enlace? Como dijimos antes, no hay una regla, en literatura es muy difícil, pero en general, lo que yo veo que sucede en general es que hay traductores de poesía específicos, es un mundo bastante pequeño, que van leyendo material y cuando se encuentran con algo que les interesa, porque aparte en especial la traducción de poesía es un trabajo de amor, digamos, o sea, no van a vivir de eso específico, entonces contactan al autor. Pero suponte que me preguntas eso sería de un traductor que contacta a un autor, pero si vos me decís, ¿cómo harías si sos un autor que aún no tiene un traductor? El primer paso que haría yo como autora sería intentar contactarme con un traductor y fijarme que ese traductor qué interés tiene, ver qué otras traducciones hizo, o sea, no mandar al azar, lo mismo que con las editoriales, apuntar a personas que tienen un perfil que creo que les puede llegar a interesar mi trabajo. Ese es el primer paso. Porque no por ejemplo, en Ugly Duckling no llegan, necesitamos recibir el material traducido, con lo cual por eso es que hay un eslabón en el medio, no recibimos manuscritos en español. Yendo al título del encuentro, puede haber excepciones, puede haber excepciones de que haya un editor que diga, uy, mira, leí esto que es impresionante, busquemos a ver cómo podemos unir a este autor con un traductor, pero no es para nada lo más habitual. Esos son raras excepciones. Sí, en mi caso es un poquito, es parecido a lo que cuenta Silvina. Los traductores son grandes aliados para mí. Muchas veces nos escribe un traductor, qué sé yo, ayer llegó un mail de un traductor alemán que le interesa a una de nuestras autoras y que quiere hacer una muestra de traducción del primer capítulo para ayudarme a venderlo en Alemania. Eso es una manera muy buena de llegar a trabajos de traducción. A mí me sirve un montón porque tengo un material en la lengua original de los editores alemanes que pueden leer. Bueno, inglés es mejor porque lo lee todo el mundo, pero digamos que en este caso el editor alemán puede leerlo y hacerse una idea de cómo suena el libro en alemán, perdón, y evaluarlo de una forma más cercana si no lee el español directamente. Otra forma es los autores a veces, o a veces lo hago yo, que voy a salir a vender una novela y no tengo ninguna muestra de traducción, es un libro que todavía no se ha publicado en ningún otro idioma. Yo mando a hacer tengo un círculo de traductores con los que trabajo y mando a hacer una muestra de traducción y entonces ya ese traductor queda un poco atado al proyecto y ahí sí lo hago yo con el autor en donde miramos y decimos, a mí me pega como esta traductora que hizo tal otro libro, me parece que sería buena, o esta traduce muchos colombianos, le funcionaría bien a este libro. Que también tengan como alguna experiencia de ese tipo de lenguaje y esa es una forma de que ya lo presento hacia la editorial y la editorial no le toca tomar el traductor que yo presento, puede que diga no me gusta este traductor o yo quiero trabajar con mi traductor mejor amigo, lo hacen porque pues ellos son los que pagan la traducción, pero es una forma en donde yo le digo al traductor, mira, si tú le apuestas a esta autora, yo te presento y puede que esto salga y claro, pone al traductor en una situación un poco de espera, pero es una manera de entrar. Y a veces los autores hacen eso directamente, en donde tienen amigos que son traductores o conocen al amigo del amigo del amigo, entonces a veces o ellos le pagan al traductor. Hay autores incluso que han pagado traducciones enteras de su libro para poder venderla. Claro, no todo el mundo tiene ese dinero, ni pienso yo que sea como la prioridad gastar en eso, pero pues sí, esa sería otra forma de agilizar el proceso. Y creo que había parte de la pregunta que era si uno quiere traducir, ¿no? Si un autor quiere también traducir. Ahí yo creo que hay que hacer un poco lo que estaba diciendo Silvina, ¿no? Encontrar autores que te interesen e ir y proponerlos a las editoriales y empezar a tener una relación con las editoriales. Si descubrió un autor polaco súper interesante que no se ha publicado nunca en español, entonces hacer una muestra de traducción y proponerla a las editoriales. A mí me parece que cuando un traductor presenta un proyecto, a mí me sirve mucho porque ¿quién le cree a la gente? Yo obviamente voy a decir que algo es bueno. Cuando un traductor dice eso y está dispuesto a meterle tiempo, a venderle trabajo, es una voz que a mí me suma mucho a la hora de armar un argumento para que el editor me lo compre. Entonces es una opinión que pesa mucho. No sé si quieren agregar algo en Candaya, por ahí, al respecto de cómo juega el traductor en el esquema suyo.
Claro, nosotros en general queremos que las novelas que nosotros publicamos, que son prácticamente todas, menos 3 que publicamos de autores japoneses, que fue por otra cuestión, pero de los 107 libros, 104 son publicados en español y queremos a veces que se publiquen, pues como ahora se va a publicar Vivir abajo en francés o se va a publicar Mandíbula en inglés, queremos eso. Y normalmente la vía es, como habéis dicho, es o bien a través de autoras, de traductores o traductoras que nos conocen ya, que saben que nuestros libros son de una determinada manera y no van a perder mucho el tiempo, y son ellos o ellas las que lo proponen, las editoriales de Estados Unidos o de Francia para traducir. Y también es un tema que nosotros delegamos mucho en los agentes. Los autores que nos vienen con agente, una de las principales ventajas que tienen es que a veces salen muchas traducciones a través de los agentes. Nosotros tenemos un agente que vive en Francia y que nos representa para el tema de traducciones para todo el mundo, y ella es la que se encarga de buscar, ¿no? En ese caso es un agente que nos representa a toda la editorial. A los autores que no tienen agente. A los autores que no tienen agente. Si un autor nuestro ya tiene agente, pues ahí se nos representa, pero a todos los demás que no tienen, sí. Y también recoge propuestas si le llegan de autores que tienen agentes y las pasa, ¿no? Pero sí, no sé, especialmente en inglés, que siempre es muy complicado la traducción en Estados Unidos y la publicación en Estados Unidos, las que nos han llegado han sido esencialmente por los traductores. Ha sido una traductora que se enamoró de una serie de libros y algunos ya las ha conseguido y otras están en ello, ¿no? Está trabajándolo. Y sí nos lo comentaban, que en Estados Unidos el papel intermediario del traductor era importante para algunas editoriales. Sí. Sobre todo si es una traductora, como en este caso, bastante prestigiosa, una trayectoria interesante, ¿no? Creo que ya hemos cubierto gran parte de las preguntas y tal vez hacer una última ronda donde puedan agregar algo que no hayamos cubierto o que se nos haya escapado con las preguntas. Sí. ¿Te parece, Lucía? Me parece muy bien, sí. ¿Hay algo que quisieran añadir? Hemos cubierto todo. Bueno, yo sí que quería subrayar una cosa que ha dicho Andrea, ¿no? De la poca comunicación que hay entre las diferentes literaturas latinoamericanas y también con la española, ¿no? Porque también pasa eso, ¿no? O sea, nosotros creamos Candaya para que fuera un espacio de encuentro entre el mundo cultural de acá y el de allá, y nuestra ilusión era introducir autores latinoamericanos en España. Pero también nos ha gustado introducir autores españoles en Latinoamérica y es todavía más difícil. O sea, hay muy poco interés por la nueva narrativa que se está haciendo en España, en América Latina, poquísima. Nos pasó un caso muy curioso con Colombia. Nos pidieron un listado de libros que propusiéramos y que pusiéramos al lado pues, la procedencia. Y un autor nuestro, Diego Sánchez Aguilar, una novela maravillosa que se llama Fact Book, el libro de los hechos, pues pusimos Diego Sánchez Aguilar, Cartagena. 50 ejemplares. Mira. Y luego se enteraron de que era Cartagena, España, no Cartagena, Colombia, y dijeron, no, ya no. Víctor, la persona que se ocupa, dijo, no, pero que es una gran novela, coger algunos, y ninguno, ¿no? Eso a nosotros nos duele, ¿no? Porque siempre hemos pensado que si realmente entendiéramos que somos, al menos nosotros lo vemos así, que la única patria es la lengua y que somos una única literatura, ¿no? Seríamos una literatura potentísima, ¿no? Sí, y sin embargo, y esta balcanización de nuestras literaturas, esta atomización absurda que hace
bueno, no sé. Y para nosotros yo creo que eso es uno de los sellos distintivos de Candaya, ¿no? Que hemos recorrido el continente y hemos descubierto algo que ha sido muy impactante, que hasta que no vas a un país no descubres realmente la tradición literaria, el canon literario de ese país, ¿no? Que no todo lo que llega a las grandes editoriales o las 4 o 5, ahora ha cambiado un poco porque hay más sellos que apuestan por la literatura latinoamericana, pero en los últimos 3 o 4 años, algo muy reciente en España, ¿no? Antes eran 2 o 3 sellos grandes y no era siempre lo más importante de cada país. Influían otros aspectos, ¿no? El que el autor fuera de las capitales y no de otras zonas del país. O que viviera en España, ¿no? Como este mito muy viviera en del España boom. o que viviera en Estados Unidos, ¿no? Sí. O que viviera en Francia, que tuviera un sistema de relaciones que tenía muchas veces que ver con la clase social, con el centro. Y cuando ibas al país descubrías que había una literatura potentísima absolutamente desconocida. No viajas, sí. Y es una pena que esa literatura quede en el país, ¿no? Sí. Entonces, no sé. Sí, es esa relación tan complicada entre Latinoamérica y España, o sea que claro. Sí. Pero si ampliamos el mapa un poquito más, también podemos hablar de los Estados Unidos, donde hay un número cada vez más creciente, pienso, de escritores que escriben en español y que viven en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, también es parte del mapa y esperemos de este intercambio ahora y en el futuro. Una cosa también que quería decir, mandarle un saludo muy especial a un autor que es profesor en la Universidad de Nueva York, del taller de escritura, del que hemos publicado 4 libros en Candaya, que es Sergio Cheife. Y que creo que nos está escuchando y que conoce la ruta Escandalla. Y fue nuestro profesor el semestre pasado. Bueno, en Ugly Duckling también publicamos, este año salió un Sergio, ya. Es de Sergio. Qué lindo, Paco. Y va a salir ahora una autora española, española, Chantal Meillard. Wow. Wow. Es maravillosa. Silvina, ¿tú quieres añadir algo que se te haya quedado? La verdad que creo que hablamos un poco de todo. Agradezco a todos, la verdad que estuvo buenísima la charla, me encantó escucharlos a todos. No se me ocurre nada para agregar. ¿Y tú, Andrea? ¿Algún consejo final? Yo solo agregaría, pensando en los estudiantes de la maestría, yo diría que aquí en Nueva York sí que hay una comunidad de escritores jóvenes que están escribiendo en español. Claro, ahora todo está cerrado, pero pienso se me va a la mente a Javier Molea de McNally Jackson, que hace tan maravillosa labor de apoyar y de ayudar a los escritores, tanto los que pasan por aquí como los que viven aquí. Y sí que hay una comunidad ahí que me parece que a la cual vale la pena pertenecer y que yo creo que eso que decía, creo que eras tú, Olga, de pertenecer al mapa del lugar donde estás, me parece muy importante porque si uno quiere ser leído y si uno quiere ser promocionado y si uno quiere ser publicado, pues uno lo primero que tiene que hacer es leer y ir a eventos y ayudar a los colegas. Porque eso genera mucha buena fe y porque pues, es de lo que se trata esto. O sea, pienso que esta industria, el otro día me preguntaba alguien que por qué la industria editorial es tan hermética. Y yo creo que he seguido pensando en esa pregunta y creo que tiene que ver con que es una industria de mucha confianza, de conocerse, de relaciones cercanas, de gente que vemos todos los años en las ferias, de amistades, de conocerse el gusto el uno al otro. Y mientras más uno pueda como circular dentro de eso y encontrar su lugar, mejor. Eso me sumo ahora que Andrea me diste buena idea. Sí, me sumo a ella a decir sí, leer a las demás personas e ir a los ciclos para conocer lo que está sucediendo en la mente, que es verdad, hay una comunidad grande de gente escribiendo en español. Bueno, hablando a los estudiantes del máster de NYU en Nueva York, también, no solo en McNally, también en Word Up, que es una librería de Washington Heights, donde hay mucho movimiento de literatura en español y hay ciclos.
con unas amigas y escritoras, Claudia Prado y Mariana Graciano, tenemos un ciclo que se llama Americanas, que es de escritoras americanas de toda América, que pasan, viven, o Hispanoamérica también, que pasan o viven en Nueva York. Ahora está todo como en un poco stand-by, pero como ese ciclo hay muchos, digamos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, público, por habernos visto. Creo que hemos abarcado mucho en esta hora. Aunque estoy segura de que quedan más preguntas. Y como quedan más preguntas, tengo una primicia. Debo avisarles que en el próximo número de la revista Temporales de noviembre vamos a tener entrevistas a miembros de este panel y esperamos que otras en el futuro, donde podrán continuar obteniendo información y reflexiones y consejos acerca de este tema que nos ha convocado hoy día. Gracias, mil, y nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos. Un gusto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.